17 de enero de 1945. Bosque de Hürtgen, Alemania Occidental. El aire matutino estaba cargado de niebla y el acre hedor de la cordita. La nieve caía en espirales perezosas entre árboles esqueléticos, cuyos troncos ennegrecidos se alzaban como lápidas sobre tierra helada. En una posición de artillería excavada a toda prisa, a 3 kilómetros de la línea del frente, el Oberfeldwebel Klaus Reinhardt apretaba el ojo contra el telémetro. Su aliento era visible en el frío del amanecer. A su alrededor, la tripulación del obús LFH-18 de 105 milímetros trabajaba con precisión mecánica, con movimientos afinados por años de guerra. Se habían entrenado para esto. Lo habían perfeccionado. Y en las matemáticas de la guerra de artillería, antaño habían sido maestros. Reinhardt se había unido al cuerpo de artillería de la Wehrmacht en 1937, cuando la doctrina de artillería alemana representaba la cúspide de la ciencia militar europea. Había sido instruido por hombres que habían aprendido su oficio en la Primera Guerra Mundial, veteranos que comprendían que la artillería no consistía simplemente en lanzar proyectiles al enemigo, sino en controlar el tiempo y el espacio. El sistema alemán era elegante en su brutalidad. Los observadores avanzados localizaban las posiciones enemigas, las coordenadas se calculaban con precisión teutónica y los proyectiles trazaban arcos en el cielo siguiendo trayectorias predeterminadas. El enemigo, si era astuto, se ponía a cubierto en cuanto oía disparar los cañones. Entre el fogonazo del cañón y la llegada del proyectil existía un margen de tiempo, a veces 15 segundos, a veces 30, en el que la infantería podía adentrarse en las trincheras, dispersarse de las rutas de suministro o abandonar posiciones expuestas. Esta ventana había sido la constante fundamental de la guerra de artillería desde la invención del cañón. Era física, era predecible, se podía sobrevivir si se era rápido y disciplinado. Pero en esa gris mañana de enero, mientras Reinhardt observaba las posiciones estadounidenses a través de su óptica, notó algo que lo inquietó. La infantería enemiga no se movía con la urgencia desesperada que él esperaba. Caminaban entre sus posiciones casi con indiferencia. Los camiones de suministros avanzaban por caminos que deberían haber sido trampas mortales. Cuando su batería disparaba a distancia, los estadounidenses se cubrían, sí, pero sin el pánico que producía saber que solo les quedaban unos segundos de vida. Se han acomodado, murmuró el Gefreiter Hans Vogel, el cargador del arma, mientras introducía otro proyectil en la recámara. Los estadounidenses creen que su número los hace invencibles. Reinhardt había oído este sentimiento a menudo entre las filas. Existía cierto desprecio entre los artilleros alemanes hacia los estadounidenses, un desprecio que no nacía del odio, sino del desprecio profesional. Los estadounidenses eran ricos, tenían munición ilimitada, armas ilimitadas, todo ilimitado, pero la riqueza no era sinónimo de habilidad. La abundancia no era sinónimo de precisión. Las tripulaciones alemanas, incluso en su estado de merma, incluso con su equipo envejecido y sus reservas de munición cada vez más reducidas, aún creían en la superioridad de su arte. «¡Que estén cómodos!», respondió Reinhardt, con el cansancio de quien ha vivido demasiados inviernos en su voz. «La tumba también es cómoda». No podía saber, mientras pronunciaba esas palabras, que la física misma de su profesión estaba a punto de ser reescrita. La tradición artillera alemana se remontaba a siglos de guerra europea.
Federico el Grande revolucionó la artillería móvil en el siglo XVIII. Krupp dotó a los ejércitos del Kaiser de los cañones más avanzados del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Para cuando la Wehrmacht entró en Polonia, la doctrina artillera alemana combinaba siglos de sabiduría acumulada, fuego concentrado, cálculos precisos y la comprensión de que la artillería era la reina de la batalla, más fiable que los tanques, más devastadora que la aviación. A la presencia constante que reducía a polvo a las fuerzas enemigas. Reinhardt tenía 21 años cuando disparó por primera vez, furioso, durante la invasión de Francia en 1940. Aún recordaba la euforia de aquellos días, la sensación de invencibilidad de las armas alemanas. Su batería había participado en la reducción de las fortificaciones francesas a lo largo del Mosa. Habían disparado con miras abiertas contra fortines belgas. Las matemáticas siempre habían funcionado. Calcular el alcance, ajustar el viento y la altitud, disparar, observar, ajustar, volver a disparar. El enemigo aprendió a temer el silbido de los proyectiles, pero también a aprovechar esa valiosa ventana entre el sonido y el impacto. Este era el pacto de la guerra de artillería. Anunciaré mi presencia con truenos y tendréis la oportunidad de esconderos. Para 1943, Reinhardt ascendió a sargento y su batería fue transferida al frente oriental. Allí aprendió nuevas lecciones. Los soviéticos contaban con artillería en cantidades inimaginables. Miles de cañones concentrados en sectores únicos, convirtiendo las posiciones alemanas en paisajes lunares de tierra llena de cráteres. Sin embargo, incluso la artillería soviética operaba bajo las mismas reglas fundamentales. Se oían los cañones, se contaban los segundos, vivías o morías según tu disciplina y tu suerte. Los estadounidenses, cuando Reinhardt los encontró por primera vez en Normandía, parecían casi ingenuos en comparación. Tenían potencia de fuego, sin duda. Sus Long Toms de 155 milímetros superaban en alcance a los cañones alemanes, y sus equipos de observadores avanzados solicitaban ataques con una eficiencia impresionante. Pero había algo de derroche en la doctrina artillera estadounidense, algo que ofendía el sentido de economía profesional de Reinhardt. Disparaban 10 proyectiles donde una tripulación alemana disparaba 3. Confiaban en un volumen abrumador en lugar de una precisión quirúrgica. Luchan como millonarios, había observado Vogel, tras la retirada de su batería de Mortain, tras perder 2 cañones por el fuego de contrabatería estadounidense. Gastan proyectiles como un rico gasta monedas. Reinhardt había accedido. Y en ese acuerdo se albergaba una semilla de desprecio, una silenciosa superioridad profesional que sustentaba a los artilleros alemanes incluso mientras su ejército se desmoronaba a su alrededor. Los estadounidenses quizá tuvieran más de todo, pero carecían de la destreza, del arte de la verdadera artillería. Eran maestros del martillo en una profesión que requería la precisión del bisturí de un cirujano. Esta creencia, este orgullo profesional, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que la destrozaría tan completamente como los explosivos destrozan la carne. La espoleta de proximidad, designada VT por tiempo variable, había sido uno de los secretos mejor guardados del esfuerzo bélico aliado. En su desarrollo participaron investigadores de la Universidad Johns Hopkins, científicos del Instituto Carnegie e ingenieros de docenas de empresas estadounidenses. El principio era revolucionario. En lugar de requerir que un proyectil impactara físicamente en su objetivo o que una espoleta temporizada detonase a una altitud predeterminada,
La espoleta Balput utilizaba un transmisor y receptor de radio en miniatura integrado en la punta del proyectil. A medida que el proyectil descendía hacia la Tierra, las ondas de radio emitidas se reflejaban en el suelo o en cualquier objeto sólido que se encontrara debajo. Cuando la señal reflejada alcanzaba una intensidad crítica, lo que indicaba que el proyectil se encontraba a la altura óptima de explosión, normalmente a entre 6 y 9 metros del suelo, la espoleta activaba la detonación. El resultado era una explosión aérea que lanzaba metralla hacia abajo en un cono letal, alcanzando a cualquiera dentro de su radio, independientemente de si estaba tumbado en una trinchera poco profunda o agazapado tras un refugio. La tecnología requería una miniaturización que trascendió los límites de la electrónica de la década de 1940. Y en todo el sistema de radio debía caber dentro de una carcasa, soportar las enormes fuerzas de aceleración de un cañón, fuerzas que podían superar 20.000 veces la gravedad, y funcionar a la perfección durante su breve vuelo. Los primeros prototipos habían fracasado estrepitosamente. Los tubos de vacío se rompían, los circuitos se cortocircuitaban, las baterías se averiaban. Pero la industria estadounidense había resuelto estos problemas con su persistencia característica y recursos ilimitados. A finales de 1944, la producción de proyectiles con espoleta VT había alcanzado escala industrial. Las espoletas eran caras. Cada una costaba aproximadamente $25, en una época en que un proyectil de artillería completo podía costar $3. Pero Estados Unidos podía permitirse el lujo de comprarlas. Estados Unidos podía permitirse cualquier cosa. Las espoletas se utilizaron ampliamente por primera vez en el Teatro del Pacífico, donde demostraron una eficacia devastadora contra la aviación japonesa. Pero su verdadero impacto transformador se produjo cuando se desplegaron contra objetivos terrestres en el teatro europeo. El primer uso a gran escala tuvo lugar durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, cuando la artillería estadounidense equipada con espoletas Vito T contribuyó a frenar la ofensiva alemana. Para los soldados que lo sufrieron, la experiencia fue existencialmente aterradora, algo que la artillería convencional no lo era. No había ventana, no había tiempo para reaccionar. Los proyectiles estallaban en lo alto antes de oír los cañones, antes de ver el fogonazo, antes de tener ninguna advertencia. Las matemáticas de la supervivencia. Calcular la distancia, contar los segundos, ponerse a cubierto, perdían su significado. Podías estar en una trinchera, detrás de un muro, en una trinchera, y aún así, la metralla te alcanzaría desde arriba. Era como si el cielo mismo se hubiera vuelto malévolo. Reinhardt se topó por primera vez con artillería de espoleta de proximidad el 12 de enero de 1945, 5 días antes de aquella mañana gris en el bosque de Hürtgen. Su batería se había estado reposicionando a lo largo de una pista forestal, desplazando sus cañones al amparo de la oscuridad para evitar la observación aérea estadounidense. Acababan de llegar a su nueva posición cuando llegaron los primeros proyectiles. Recordó haber oído el lejano estallido de las armas, obuses estadounidenses de 105 milímetros, a juzgar por el sonido. A unos 4 kilómetros de distancia, el procedimiento habitual, sus hombres se cubrían durante unos 15 segundos y luego reanudaban su trabajo. Los proyectiles ni siquiera les apuntaban directamente, parecían apuntar a un cruce de caminos a medio kilómetro de distancia. Pero entonces el cielo estalló. Los proyectiles detonaron en el aire, explosiones perfectas que convirtieron el dosel del bosque en una tormenta de fragmentos de acero.
Los hombres que se encontraban de pie murieron antes de poder reaccionar. Los hombres en las trincheras murieron en sus trincheras. El propio Reinhardt sobrevivió solo porque había estado dentro de la cabina de un semioruga, cuyo delgado blindaje fue suficiente para desviar la metralla que mató a 3 de sus tripulantes que estaban junto a él. El bombardeo duró 2 minutos. Al terminar, 7 de sus hombres estaban muertos o moribundos, 2 cañones estaban irreparablemente dañados y los supervivientes se apiñaban presas del terror, una palabra que Reinhardt rara vez había usado para describir a sus veteranos. «Ni siquiera nos apuntaron», dijo Vogel con la voz temblorosa mientras ayudaba a subir a los heridos a un camión. «Esos proyectiles no eran para nosotros, solo estábamos cerca». Reinhardt no tenía respuesta. Mentalmente, intentaba conciliar lo que había experimentado con todo lo que sabía sobre la artillería. Los estadounidenses no habían ajustado su fuego. No hubo disparos de precisión ni una descarga a pie hacia su posición. Los proyectiles simplemente estallaron en el aire, destrozando todo lo que tenían debajo con mecánica indiferencia. Esa noche, mientras su batería, reducida, se atrincheraba en nuevas posiciones, Reinhardt habló con un Oberleutnant de una unidad vecina. El oficial había estado en las Ardenas durante los primeros contraataques estadounidenses en diciembre. «Es una mecha nueva», dijo el teniente, con el rostro demacrado a la luz del fuego. «No sabemos cómo funciona. Algunos dicen que se activa por señales de radio, otros afirman que detecta calor o metal. Lo que sí sabemos es que no hay defensa contra ella. Cuando caen esos proyectiles, uno reza. Es lo único que puede hacer». «¿Cuántas armas tienen con estas espoletas?», preguntó Reinhardt. El teniente rió con una risa amarga y carente de humor. «¿Cuántos cañones tienen los estadounidenses?». «Todos los tienen, Reinhardt. Todas las baterías, todos los calibres. Capturamos algunos proyectiles cerca de Bastogne. Nuestros oficiales técnicos los examinaron. ¿Sabes a qué llegaron? Que a toda la industria electrónica alemana le tomaría 5 años producir lo que los estadounidenses montan en un solo proyectil, y usan miles de estos proyectiles cada día». Reinhardt pensó en el suministro de munición de su propia batería. Solo le quedaban 47 balas, y no se esperaba reabastecimiento durante al menos una semana. Los estadounidenses utilizaban tecnología que Alemania no podía ni siquiera imaginar replicar, y la usaban con la despreocupada abundancia de una nación que nunca había conocido la escasez real. «¿Qué esperábamos?», preguntó Vogel en voz baja, después de que el teniente se marchara. «Estamos luchando contra un país que tiene coches para cada familia. Claro que pueden fabricar fusibles milagrosos». Pero Reinhardt comprendió que era más que abundancia. Era la unión de la abundancia con la innovación, recursos unidos al ingenio científico. Alemania había contado con científicos brillantes. Había sido pionera en cohetería, motores a reacción, óptica infrarroja. Pero todo ese ingenio se había visto sofocado por la escasez de recursos y la desesperación estratégica. Los estadounidenses habían tomado un camino diferente, recursos ilimitados, canalizados mediante la investigación sistemática y la producción a escala industrial de tecnología avanzada. Habían convertido la calidad en cantidad y la cantidad en inevitabilidad. La Wehrmacht se había construido sobre principios de superioridad cualitativa. Desde sus inicios, la doctrina militar alemana había enfatizado el entrenamiento, la disciplina y la ventaja tecnológica para compensar las desventajas numéricas. Se suponía que un solo soldado alemán valía por 3 reclutas soviéticos. Se suponía que un tanque Tiger podía contrarrestar a 5 Sherman. Esta aritmética de calidad había sostenido a las fuerzas alemanas durante años de guerra contra enemigos numéricamente superiores, pero la espoleta de proximidad
representaba algo que la doctrina alemana no había tenido en cuenta, una tecnología tan avanzada que anulaba la habilidad táctica y tan abundante que podía usarse de forma desperdiciada. En los duelos de artillería tradicionales, las tripulaciones alemanas tenían ventajas. Sus telémetros solían ser superiores, sus observadores avanzados estaban mejor entrenados. Su doctrina enfatizaba la economía de fuerza, lograr el máximo efecto con el mínimo gasto. Un hábil comandante de batería alemán podía suprimir una posición enemiga con una docena de proyectiles bien colocados, mientras que un estadounidense podría usar 50. Pero cuando cada proyectil estadounidense explotaba a la altura óptima, cuando cada bala se convertía en un arma de precisión sin importar dónde impactara, esas ventajas se evaporaron. Los artilleros estadounidenses no necesitaban precisión, solo necesitaban disparar en la dirección general de las posiciones alemanas y las espoletas harían el resto. Reinhardt presenció este cálculo con terrible claridad el 17 de enero. Su batería tenía la tarea de reprimir un avance de la infantería estadounidense por un camino forestal. Las coordenadas eran buenas, el tiempo estaba despejado y sus tripulaciones se encontraban entre las mejores que quedaban en la división. Dispararon una ráfaga cuidadosa, 18 proyectiles apuntados con precisión, cada uno calculado para impactar en las zonas de concentración estadounidenses. A través de su óptica, Reinhardt observó el impacto de los proyectiles, impactos certeros. Los estadounidenses se dispersaron y se pusieron a cubierto, deteniendo su avance, una misión exitosa, según cualquier criterio tradicional. Luego llegó la respuesta americana. Oyó el lejano estruendo del fuego de contrabatería, no de una sola batería estadounidense, sino de lo que parecía ser un batallón entero. El cielo sobre su posición empezó a florecer con explosiones aéreas, un jardín de acero mortal que se materializó más rápido de lo que pensaba. Reinhardt gritó a sus hombres que se pusieran a cubierto, pero no había dónde esconderse. Las explosiones aéreas llenaron el bosque de ráfagas horizontales de metralla que cortaban árboles, tierra y carne con la misma facilidad. El bombardeo duró 4 minutos. Al finalizar, la batería de Reinhardt había dejado de ser una unidad de combate eficaz. Ambos cañones quedaron destruidos con los cañones retorcidos por impactos directos. 19 hombres murieron. 8 más resultaron heridos de gravedad, lo que requirió una evacuación inmediata. De la tripulación que se había despertado esa mañana, solo Reinhardt y otros 5 seguían en condiciones de combate. Sentado en la tierra craterizada, con los oídos zumbando, intentó comprender la desproporción del intercambio. Su batería había disparado 18 proyectiles en una ráfaga cuidadosamente dirigida. Los estadounidenses respondieron con lo que calculó en 200 proyectiles, cada uno de precisión, disparados con la abundancia casual de hombres que sabían que sus fábricas repondrían cada munición gastada antes del anochecer. «No podemos luchar contra esto», dijo Vogel a su lado, con el rostro pálido por la sorpresa y la comprensión. «No necesitan ser mejores que nosotros. Solo necesitan tener más». Pero Reinhardt sabía que la cuestión iba más allá de los números. La espoleta de proximidad representaba un cambio fundamental en la naturaleza de la guerra. Durante siglos las batallas habían sido competencias de habilidad mediadas por la tecnología. Una fuerza mejor entrenada, un ejército más disciplinado, una mente táctica superior. Todo esto podía triunfar sobre la desventaja numérica. Pero aquí había una tecnología tan avanzada y abundante que simplemente borraba la ecuación del campo de batalla. No había respuesta táctica ante un proyectil que detonaba antes de que uno supiera que venía.
No había posición defensiva que pudiera protegerse contra la metralla que llegaba directamente desde arriba. Los estadounidenses habían hecho algo que ningún ejército en la historia había logrado. Habían convertido la fuerza abrumadora en una ciencia y luego la habían producido industrialmente. En las filas alemanas, entre los supervivientes de los enfrentamientos con artillería de proximidad, surgió un nuevo tipo de traumatismo de proyectil. No era la histeria de la Gran Guerra, ni la mirada perdida de hombres que habían visto demasiado combate. Era algo más frío, el impacto psicológico de comprender que se libraba una guerra imposible de ganar contra un enemigo cuyas ventajas no eran solo numéricas, sino existenciales. El soldado alemán había sido condicionado a aceptar las dificultades, podía soportar el frío, el hambre y el agotamiento, podía enfrentarse a una superioridad numérica si creía que su entrenamiento y equipo le daban una oportunidad de luchar. Pero la espoleta de proximidad desbarató esa base psicológica. No importaba lo bien entrenado que estuvieras, no importaba lo disciplinada que fuera tu unidad. Cuando llegaban los proyectiles estadounidenses, vivías o morías según el puro azar, y la probabilidad estadística se inclinaba abrumadoramente hacia la muerte. Reinhardt observó cómo esta comprensión se extendía entre los supervivientes de su batería. Eran hombres que habían luchado en 3 frentes, que habían sobrevivido a Stalingrado, Kursk y Normandía. No se asustaban fácilmente, pero en sus ojos vio algo nuevo, la comprensión de que eran primitivos luchando contra una civilización tan avanzada tecnológicamente que sus propias habilidades y coraje carecían de valor. Mi padre luchó en la Primera Guerra Mundial, dijo Vogel una noche mientras se acurrucaban en un refugio congelado, esperando el transporte a un depósito de reemplazo en la retaguardia. Me habló de las descargas de artillería, bombardeos que duraban días y convertían la tierra en un infierno, pero decía que se podía sobrevivir si se era inteligente, si se mantenía agachado y se mantenía la calma. Había reglas. Esto señaló vagamente el cielo nocturno. Ya no hay reglas. Reinhardt pensó en su propia formación en artillería, los años de estudio y práctica que lo habían convertido en un maestro de su oficio. Todo ese conocimiento había quedado obsoleto por culpa de los ingenieros estadounidenses que trabajaban en laboratorios que apenas podía imaginar, desarrollando tecnologías que su país ni siquiera podía replicar. No fue una simple derrota de las armas, fue una derrota de la civilización misma. Se había reído al principio. Todos lo habían hecho. Se reían del despilfarro estadounidense, de sus tácticas torpes, de su dependencia, de la superioridad material sobre la habilidad marcial. Esa risa parecía ahora la ceguera orgullosa de hombres que no entendían que ya estaban obsoletos. La espoleta de proximidad no era solo un arma. Ese era un símbolo, un diminuto transmisor de radio que contenía en sus circuitos la enorme brecha entre Alemania y Estados Unidos. Una nación estaba agotando sus recursos, canibalizando su propia base industrial para alimentar una maquinaria de guerra que se debilitaba cada día. La otra producía milagros como equipamiento estándar, dotando a cada proyectil de artillería de un sofisticado sistema de guía que Alemania no podía producir en masa para sus cohetes más avanzados. La tecnología en sí misma contaba la historia de 2 tipos diferentes de civilización. El esfuerzo bélico alemán se había caracterizado por brillantes innovaciones individuales, cazas a reacción, misiles balísticos, óptica avanzada, pero siempre en cantidades limitadas, siempre limitadas por la escasez de materiales raros y mano de obra cualificada.
Los científicos alemanes eran tan talentosos como cualquier otro en el mundo, pero trabajaban en una economía cada vez más asfixiada por el bloqueo, los bombardeos y las simples matemáticas de la guerra total contra enemigos numéricamente superiores. La espoleta de proximidad requería un enfoque diferente: investigación sistemática, inversión masiva y la combinación de la ciencia académica con la producción industrial. Necesitaba que los fabricantes de tubos de vacío miniaturizaran sus productos. Necesitaba que los fabricantes de baterías desarrollaran fuentes de energía que pudieran resistir los disparos de armas de fuego. Necesitaba ingenieros de radio que diseñaran circuitos lo suficientemente simples como para producirlos en masa, pero lo suficientemente sofisticados como para distinguir la tierra del aire. Y necesitaba una base industrial capaz de producir todo esto a gran escala, a la vez que construía barcos, aviones, tanques y munición convencional. Los estadounidenses habían construido todo un ecosistema industrial solo para fabricar espoletas de artillería. Fábricas en docenas de estados producían componentes. Cadenas de montaje, atendidas por trabajadores que habían sido agricultores y comerciantes 3 años antes, ensamblaban dispositivos electrónicos más complejos que la mayoría de las radios. Los sistemas de control de calidad probaban cada espoleta para garantizar que resistiera la violencia de un disparo de arma de fuego. Y todo esto ocurría con la suficiente rapidez y eficiencia como para que estas maravillas tecnológicas pudieran usarse libremente, con naturalidad, en cantidades que habrían parecido fantásticas a cualquier planificador militar de la generación anterior. A un oficial de artillería alemán capturado cerca de Aquisgrán en octubre de 1944, sus interrogadores estadounidenses le mostraron un proyectil con espoleta de proximidad. Tras examinarlo, supuestamente dijo: «Han construido una pequeña estación de radio que cabe dentro de un proyectil. Nosotros apenas podemos construir estaciones de radio que quepan en un camión. ¿Cómo esperan que compitamos con esto?». La respuesta del interrogador fue reveladora por su naturalidad. No esperamos que compitan, esperamos que se rindan. Esta era la voz de una nación que había transformado toda su economía en una máquina de guerra sin sufrir privaciones internas, que podía permitirse poner espoletas de $25 en proyectiles de $3, que podía tratar la tecnología avanzada como munición prescindible. La brecha no era solo cuantitativa, sino filosófica. Estados Unidos libraba la guerra como fabricaba automóviles y electrodomésticos, con piezas estandarizadas, producción en masa y la suposición de que siempre habría más de donde provenían. Alemania había comenzado la guerra con tanques, aviones y doctrinas superiores. 6 años después, la superioridad alemana solo existía en la memoria de hombres como Reinhardt, quienes supieron lo que era la excelencia antes de que quedara sepultada bajo el peso de la abundancia estadounidense. A finales de enero de 1945, Reinhardt había sido reasignado a una batería reformada a toda prisa, compuesta por supervivientes de 3 unidades destruidas. Contaban con 2 cañones, un obús desgastado de 105 milímetros con un cañón tan erosionado que su precisión era cuestionable, y una pieza soviética capturada de 122 milímetros que disparaba munición recuperada del campo de batalla. Tenían menos de 30 cartuchos en total. Su centro de dirección de tiro estaba compuesto por un sargento con una brújula escolar y mapas obsoletos. Eran, desde cualquier punto de vista, una fuerza agotada. Sin embargo, permanecieron en posición porque no tenían a dónde ir, ni reservas que los relevaran, ni una retirada estratégica que pudiera salvarlos para futuras batallas. La Wehrmacht, en el oeste, se había convertido en un cascarón frágil que aún conservaba la apariencia de un ejército, pero carecía de la esencia de uno. El 29 de enero,
La batería de Reinhardt recibió la orden de proporcionar fuego de apoyo para un contraataque local, un asalto de un batallón para recuperar una aldea que controlaba un cruce de caminos clave. Era un objetivo inútil en una batalla inútil, pero órdenes eran órdenes, y los soldados alemanes seguían obedeciéndolas. Dispararon los proyectiles restantes en 2 breves misiones de fuego, apoyando el asalto de infantería con todo lo que les quedaba. A través de su óptica, Reinhardt observó a los soldados alemanes avanzar por terreno abierto hacia las posiciones estadounidenses. Por un instante, un breve y fugaz instante, pareció que podrían tener éxito. Los elementos de vanguardia llegaron a las afueras del pueblo. El fuego de la ametralladora MG-42 resonó por el valle. Para eso se habían entrenado, para lo que antaño habían sido buenos. Entonces la artillería americana respondió. La descarga que cayó sobre la infantería atacante no fue solo abrumadora, sino aniquiladora. Los proyectiles, con espoleta de proximidad, crearon un techo de muerte sobre el campo de batalla, una barrera invisible que ningún asalto podía penetrar. La infantería alemana intentó avanzar, usó su entrenamiento y disciplina para alcanzar sus objetivos. Pero no había entrenamiento para esto, ninguna disciplina que pudiera protegerlos de las explosiones que surgían del aire. El ataque fracasó en cuestión de minutos. De los 600 hombres que habían iniciado el asalto, menos de 200 lograron regresar a sus posiciones iniciales. El resto yacían en la nieve, destrozados por explosiones aéreas que jamás habían previsto. Reinhardt observó a través de su óptica cómo la infantería estadounidense avanzaba con indiferencia hacia posiciones que los soldados alemanes acababan de morir intentando capturar. Se movían sin urgencia, sin miedo, porque sabían que su artillería les había despejado el camino. Eran hombres que luchaban bajo una sólida protección de acero, tan completa que ni los mejores esfuerzos del enemigo podían alcanzarlos. Esa noche, Reinhardt destruyó el bloque de cierre de su cañón con un mazo y condujo al resto de su tripulación hacia el oeste. No estaban desertando, la línea del frente simplemente había dejado de existir en sentido estricto. Caminaron por un paisaje de derrota, pasando junto a otras unidades dispersas, otros supervivientes, todos moviéndose vagamente hacia el oeste porque no había otro lugar a donde ir. El 3 de febrero, se encontraron con una patrulla estadounidense cerca del Rin. Reinhardt levantó las manos. Los estadounidenses, jóvenes que apenas parecían tener edad para afeitarse, aceptaron su rendición con despreocupada eficiencia. Los procesaron, los registraron y los subieron a camiones con docenas de otros prisioneros. Mientras el camión se dirigía a la retaguardia, Reinhardt miró hacia el frente que dejaba atrás. A lo lejos, la artillería estadounidense disparaba, no en ráfagas urgentes, sino en salvas metódicas y medidas. Sabía que cada proyectil contenía un pequeño milagro de la ingeniería. Cada uno representaba una capacidad industrial y científica tan superior a la que le quedaba a Alemania que la comparación carecía de sentido. Pensó en las risas de años atrás, cuando se enfrentaron por primera vez a las fuerzas estadounidenses. Las bromas sobre soldados ricos e indisciplinados que se basaban en la superioridad material porque carecían de virtud marcial. Esa risa ahora parecía el sonido de hombres silbando junto a sus propias tumbas. La espoleta de proximidad entró en la historia como una nota al pie en la mayoría de los relatos de la Segunda Guerra Mundial. Un logro técnico mencionado brevemente en los debates sobre el desarrollo de la artillería y mencionado de pasada cuando los historiadores hablan de la batalla de las Ardenas.
Sin embargo, para quienes sufrieron sus efectos en primera persona, representó algo más profundo que un simple avance tecnológico. Fue la manifestación física de una verdad que muchos soldados alemanes se habían negado a aceptar hasta que literalmente explotó sobre sus cabezas, que no estaban luchando simplemente contra fuerzas numéricamente superiores, sino contra una civilización organizada en torno a principios fundamentalmente diferentes a los suyos. El Reich alemán se había construido sobre jerarquías de excelencia, una crianza superior, una cultura superior, una tradición militar superior. Había ido a la guerra confiando en que estas ventajas cualitativas superarían las desventajas cuantitativas. 6 años de guerra habían destruido sistemáticamente esa confianza, pero la espoleta de proximidad proporcionó la prueba definitiva e irrefutable. Estados Unidos no necesitaba soldados superiores, contaba con suficientes soldados equipados con herramientas superiores producidos en cantidades que convertían el desperdicio no solo en aceptable, sino en una doctrina táctica. Estados Unidos no priorizaba la excelencia individual sobre la eficiencia de masas. Había construido un sistema que transformaba la eficiencia de masas en excelencia a gran escala. La espoleta de proximidad no era simplemente una mejor espoleta de artillería, sino el resultado de una sociedad capaz de movilizar universidades, corporaciones y laboratorios gubernamentales hacia un único objetivo de invertir enormes recursos en la solución de un solo problema técnico y de fabricar la solución en cantidades tan abundantes que cada unidad podía usarse una sola vez y desecharse. Así no era como las potencias europeas habían librado la guerra tradicionalmente. Esto era algo nuevo. La guerra industrial elevada a ciencia, la abundancia convertida en doctrina. En los campos de prisioneros de guerra de Francia y Alemania, durante los meses posteriores a la rendición, los antiguos artilleros de la Wehrmacht se reunían para hablar sobre la espoleta de proximidad en un tono que solía reservarse para desastres naturales o catástrofes naturales. Habían sido derrotados por muchas razones: la masa soviética, el poder aéreo aliado, la incompetencia estratégica y un liderazgo criminal, pero la espoleta de proximidad representaba algo único. Era el arma que había vuelto irrelevante su propia experiencia, que había convertido a veteranos expertos en blancos indefensos. «Pasamos años aprendiendo nuestro oficio», le dijo un excomandante de batería a un oficial histórico del ejército de Estados Unidos. Durante una entrevista de posguerra. «Años estudiando balística, ángulos y alcances, podíamos atravesar una ventana con un proyectil a 3 kilómetros y entonces llegaste tú con tus espoletas mágicas y nuestra habilidad ya no importaba. No necesitabas ser preciso, solo tenías que disparar en nuestra dirección y tus proyectiles hacían el resto. Éramos artesanos compitiendo contra una fábrica. Nunca tuvimos ninguna oportunidad». El oficial que conducía la entrevista notó que el tono del alemán no transmitía amargura, solo una especie de reconocimiento exhausto, la voz de un hombre que finalmente había comprendido las reglas del juego que había estado jugando. La historia de la espoleta de proximidad es la historia de la guerra misma, contada a través de una única tecnología. Ejemplifica la brecha que existía no solo entre ejércitos, sino también entre las formas de organizar la sociedad para el conflicto. La Alemania nazi había creado una maquinaria de guerra basada en el saqueo, la mano de obra esclava y la extracción de recursos de los territorios conquistados. Podía producir maravillas, pero siempre en cantidades limitadas, siempre limitada por la naturaleza fundamentalmente extractiva de su economía. Estados Unidos había creado algo diferente, una economía de guerra que convertía a los consumidores civiles en productores,
que canalizaba la prosperidad hacia la producción, que podía permitirse gastar $25 por proyectil porque su base industrial generaba riqueza más rápido de lo que la guerra la consumía. Los trabajadores estadounidenses que fabricaban espoletas de proximidad en fábricas de todo el país ganaban buenos salarios, compraban bonos de guerra y anhelaban la prosperidad en tiempos de paz. Los trabajadores alemanes que ensamblaban cohetes V2 eran esclavos, morían por miles en fábricas clandestinas, forzados a trabajar mediante la violencia y la coerción. Esta diferencia entre una economía de abundancia y una economía de extracción se manifestó en todos los aspectos de la capacidad militar. La espoleta de proximidad fue solo el ejemplo más elegante. En las matemáticas de la guerra, la abundancia siempre ha sido importante. Pero la Segunda Guerra Mundial representó el primer conflicto en el que la abundancia pudo traducirse en sofisticación tecnológica a gran escala. En guerras anteriores, la cantidad se oponía a la calidad, las masas se oponían a la experiencia. Pero aquí estaba un combatiente capaz de producir ambas cosas simultáneamente, que podía convertir la excelencia en algo rutinario, la sofisticación en algo estándar y la tecnología avanzada en algo tan común como la munición. Los artilleros alemanes que se habían reído del despilfarro estadounidense aprendieron la lección más dura de la guerra moderna, que en un conflicto industrial entre naciones la victoria no es de los más hábiles sino de los más productivos, no de los más excelentes, sino de los más capaces de sostener la excelencia a gran escala. Se les había enseñado a valorar al maestro artesano individual, al veterano habilidoso, la sabiduría acumulada en la tradición militar. Se encontraron con un enemigo que había vuelto obsoletos a los artesanos mediante la estandarización, que había reemplazado la destreza de los veteranos por sistemas tecnológicos y que veía la tradición militar como un insumo más a optimizar en la gran ecuación industrial de la guerra total. Décadas más tarde, los investigadores que estudiaban el desarrollo de la espoleta de proximidad rastrearían su origen hasta 1940, con científicos británicos que huían de la Europa ocupada y con ingenieros estadounidenses que trabajaban en laboratorios universitarios. Documentarían las miles de pequeñas innovaciones que debieron ocurrir para que el producto final pudiera funcionar: mejores tubos de vacío, baterías más estables, circuitos miniaturizados y un mejor control de calidad. Observarían que el desarrollo de la espoleta requirió una coordinación entre el ejército, la academia y la industria privada a una escala nunca antes intentada. Pero a veces pasaban por alto lo que hombres como Reinhardt comprendían instintivamente en aquellos bosques helados de Alemania, que la espoleta de proximidad no era solo un arma, sino una profecía. Predecía un futuro en el que las guerras no las ganarían los soldados más valientes ni los generales más brillantes, sino las sociedades capaces de movilizar la ciencia, la industria y los recursos con mayor eficacia. Anunciaba la llegada de un nuevo tipo de guerra en la que la sofisticación tecnológica se desplegaría con la abundancia previamente reservada para balas y botas. El soldado alemán de 1945 no era inferior a su homólogo de 1940. A menudo estaba mejor entrenado, tenía más experiencia y conocía mejor las realidades del combate moderno, pero combatía con equipo que su nación apenas podía producir, utilizando munición cada vez más escasa contra enemigos que podían permitirse el lujo de incorporar tecnología de laboratorio en cada proyectil de artillería. La risa había muerto en la nieve y el barro del frente occidental, reemplazada por el sonido de los proyectiles estallando en lo alto, proyectiles que llevaban dentro todo el poder industrial de un continente que nunca había conocido una invasión, nunca había experimentado un bombardeo estratégico de sus fábricas,
Nunca había tenido que elegir entre producir armas o alimentar a su gente. En ese sonido, el crujido particular de una explosión aérea al detonar a una altitud calculada con precisión, los artilleros alemanes oyeron la voz de su propia obsolescencia. Eran hombres del siglo XIX, practicantes de un oficio perfeccionado durante décadas, que se enfrentaban a la revelación del siglo XX, que la artesanía misma podía producirse en masa, que la excelencia podía estandarizarse y que la ventaja siempre recaería en quienes pudieran transformar la abundancia en precisión. La espoleta de proximidad se mantuvo en servicio mucho después del fin de la guerra, evolucionando hacia formas más sofisticadas y encontrando aplicaciones en sistemas de defensa aérea y antimisiles. El principio básico, un proyectil que sabe cuándo explotar según la información de un sensor, se convirtió en la base de las municiones guiadas modernas. Los misiles de crucero y las bombas inteligentes de conflictos posteriores son descendientes directos de ese primer proyectil de artillería equipado con radio. Pero su verdadero legado no es tecnológico. Reside en la lección que enseñó sobre la naturaleza del conflicto moderno, que las guerras entre naciones industriales se decidirían no en campos de batalla, sino en fábricas. No por generales, sino por ingenieros, no por el valor de soldados individuales, sino mediante la aplicación sistemática de recursos a gran escala. Los artilleros alemanes que se enfrentaron a la artillería de espoleta de proximidad aprendieron esta lección de la forma más visceral posible. Descubrieron que toda su habilidad, todo su entrenamiento, todo su orgullo profesional no valían nada contra un enemigo que podía permitirse el lujo de incorporar tecnología avanzada a municiones desechables. Se encontraron en el lado equivocado de la trayectoria histórica, representando una tradición de excelencia militar que estaba siendo barrida por la pura fuerza de la modernidad industrial. Y en su derrota, en la terrible claridad de aquellas explosiones aéreas que estallaban en lo alto, en la certeza matemática de su propia obsolescencia, experimentaron lo que todo futuro soldado aprendería: que las guerras del siglo XX y más allá no pertenecerían a los guerreros más hábiles, sino a las sociedades capaces de transformar la riqueza en tecnología, la tecnología en armas y las armas en tal abundancia que pudieran usarse sin pensar en la conservación. La risa había cesado, los proyectiles habían hablado, y en su voz se oía el sonido del futuro, automatizado, abundante y completamente indiferente al coraje de los hombres que destruía.